Por décadas, el concepto de la mansión tenebrosa ha sido el corazón de muchos clásicos del survival horror. Pero si te dijera que también inspiró un juego del tipo Mystery Dungeon, bajo la visión del desarrollador indie Warcus, House of Necrosis combina el terror noventero con la precisión táctica de un roguelike por turnos. El resultado no busca reinventar el género, sino reinterpretarlo, con la calma inquietante de un tablero, donde cada movimiento puede ser el último. Todo comienza con una premisa clásica. Un equipo de fuerzas especiales es enviado a investigar una vieja mansión en el bosque. El contacto se pierde, y tú, una agente solitaria, entras en busca de respuestas. Lo que al principio parece un cliché, se transforma rápidamente en algo más. La mansión cambia cada vez que cruzas una puerta. Pasillos, habitaciones y rutas se reconfiguran como si el edificio tuviera vida propia. No hay mapas seguros ni rutas recordables, solo tu instinto y el eco constante de lo desconocido. House of Necrosis se mueve con el ritmo pausado de un juego de estrategia, no con la adrenalina del terror de acción. Cada paso, ataque o uso de un objeto consume un turno, y tus enemigos hacen lo mismo. Ese sistema convierte cada encuentro en un duelo de precisión, donde un solo movimiento puede decidir si avanzas o mueres. Su estética low poly captura la crudeza visual de la era del Play 1. Los modelos simples y las texturas imprecisas no son un defecto, sino parte del encanto. Hablamos de esa clase de imperfección que deja espacio a la imaginación. La progresión refuerza la tensión. Subes de nivel, gestionas munición y recursos, pero nada garantiza tu seguridad. Morir significa perder casi todo, y volver al inicio. Un refugio que rinde homenaje directo a Resident Evil, con cámara fija, fondos pre-renderizados y un silencio que pesa más que cualquier música. Ese contraste entre lo nostálgico y lo táctico definen al juego. Es como jugar un ajedrez del horror, donde pensar demasiado o actuar demasiado tarde se paga igual, con la muerte. Pese a su originalidad, House of Necrosis tropieza en su rejugabilidad. No hay un modo New Game Plus, ni logros o trofeos que incentiven el volver a la mansión. Una vez descubierto su misterio principal, la motivación para repetir partidas se desvanece. Además, las primeras plantas de la mansión tienden a repetirse con el tiempo. Aunque el diseño procedural cambia la disposición, la sensación de familiaridad llegará pronto. El juego podría beneficiarse de mayor variedad visual y de enemigos, especialmente en los primeros niveles. Son detalles menores, pero suficientes para que un jugador curioso sienta que, después de algunas horas, ya ha visto todo lo que la mansión puede ofrecer. Aún así, si el proyecto sigue creciendo, Warcus tiene en estos puntos una oportunidad clara para expandir y pulir la experiencia. Aún con sus limitaciones, House of Necrosis logra algo raro: unir la tensión del survival horror con la lógica de un juego por turnos. No te asusta con sobresaltos, sino con el peso de cada decisión. Visualmente hace mucho con poco. No busca realismo, sino atmósfera. Esa textura granulada, esas sombras planas, evocan la incomodidad de los clásicos. Y si miras de cerca, descubrirás guiños que solo reconocerán los veteranos de la era del Play 1. Ecos de Final Fantasy VII, Parasite Eve o Koudelka se filtran entre el juego, como memorias atrapadas en los polígonos. Al final, House of Necrosis es una conversación entre dos épocas del miedo, una donde la estrategia y la paciencia valen más que los reflejos. Y si te atrae el terror que se juega en silencio y castiga cada error, esta experiencia vale la visita. Pero si buscas recompensas constantes o razones fuertes para volver una y otra vez, quizás descubras que esta mansión solo necesita ser explorada una vez. Y recuerda, en House of Necrosis, cada puerta es una decisión, y algunas jamás deberían ser abiertas.